Estamos, sí, ya estamos. Bendiciones. ¿Cómo están? Esperemos que estén bien. Esa pregunta de cómo están, bien. Bueno, para no perder el hábito tuvimos un inconveniente técnico para poder salir. Así que bueno. Se nos hace costumbre, está bueno. Sí. Pero lo bueno que ganamos, ¿viste? Siempre Sí. salimos victoriosos. Más que vencedores. Bueno, se están sumando. Vamos a ver si se van sumando de a poquito. Voy a ver si estamos saliendo de paso. Chequeamos si estamos saliendo. Pero no, la verdad que muchas gracias una vez más por estar ahí. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes una charla más, una enseñanza más, la palabra de Dios, y que lo cual es un privilegio. La verdad que uno tiene gozo en el corazón, uno se siente tan, ¿cómo se puede decir? Como pleno, tal cual. Se siente contento, con ganas, y obviamente te edifica, ¿no? La palabra de Dios nos alimenta a nosotros, y qué privilegio es poder compartirla con el pueblo, ¿no? Exacto. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a compartir en esta noche son el tema, título, servicios. Pero servicios con S, servicios. No hablo de un solo servicio, sino de varios. Pero como es mucho para hablar, para explayarte, para poder sacar el jugo, tomamos dos ejemplos como punta de lanza, como para empezar a debatir, contarles esta historia. Una es la de Priscila y Aquila, ¿no? Este matrimonio que lo cual sirvieron a Dios de una manera ferviente desde que se convirtieron, y que también fueron colaboradores, son reconocidos como colaboradores. Ayudaron a Apolos a aferrar sus pies en el camino del Señor, y bueno, grandes siervos. Y eso nos va a estar compartiendo la Jessica. Y después el segundo ejemplo que vamos a dar es cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Es una enseñanza tremenda, es algo que lo cual uno siempre saca ese jugo, siempre aprende cuando en todas las enseñanzas de Jesús, y nos deja un claro ejemplo de cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Y como diría mi amigo, sin más preámbulos, nos gustaría orar ante de la palabra, y después explayamos y entramos de lleno a la enseñanza y a la palabra de Dios. ¿Orás vos? Sí. Señor Jesús, te damos las gracias por tu bendición. Dios. Gracias, Espíritu Santo, te damos la bienvenida una vez más entre nosotros. Te pedimos que nos acompañes, que seas tú quien hable a través de nuestras bocas. Nos sujetamos a ti, nos sujetamos a tu presencia, Señor, y queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Menguamos delante de tu presencia, Señor, para que tu Espíritu crezca en nosotros. Bendice a nuestros hermanos que nos están acompañando, papá, y a aquellos que han de ver después el video, Señor, bendice, así como nos has bendecido a nosotros primeramente con esta palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, y te pedimos que ahora suplas toda necesidad en el nombre poderoso de Jesús en la vida de nuestros hermanos. Toda situación, Señor, ahora que estén pasando, que sea, bendito Dios, simplemente de testimonio, Señor, que puedan abrir, Señor, sus ojos, sus oídos espirituales en el nombre poderoso de Jesús. Te entregamos esta charla, papá, y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Bueno. Dicen que en Hechos 29 nosotros tenemos que empezar a comenzar a escribir nuestra historia. Tal cual. Sí, es verdad, muchos pastores, teólogos, muchas personas que las cuales expresaron y saben de la palabra, dice que en el libro de los Hechos, el capítulo 29 es el libro que nosotros tenemos que escribir en el transcurso de nuestras vidas. Así que
En el tema que, como habíamos dicho al principio, queríamos compartirle sobre un matrimonio que se dedicó de lleno, cuando se convirtió, a servir a Dios en equipo, en conjunto, y fueron de mucha bendición para muchas personas en distintas épocas, en distintas ciudades. Vamos a buscarlo. Sí. A ver, ¿empezás vos? No, empezamos. Sí, empezó yo. Vamos a leer Hechos. Hechos 18. ¿Querés leer vos el principio? Que no sé si leerlo todo. Sí, cuando la parte de... donde el Espíritu Santo te guía. Del 2, sí, del 1 al 2. Bueno, yo tengo otra versión, pero lo leo igual. ¿Sí? Bueno, en Hechos 18, 1 dice... Ahí es cuando lo nombra, ¿no? Sí. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Y habiendo hallado a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién llegado de Italia con Priscila, su mujer, porque Claudio había mandado de todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo acudió a ellos. Bueno, hasta ahí. Eran colaboradores de Pablo. En la otra vuelta, el hermano Jorge Teodoro nos compartió de ser colaboradores de Cristo. Y la verdad que nos sirvió, nos fue de mucha bendición. Y es cierto, nosotros tenemos que ser colaboradores de Cristo. Y lo decía Pablo, pero Pablo a su vez tenía colaboradores. Y uno de ellos eran Aquila y Priscila y Aquila. Sí. Y tienen una historia bastante particular, más o menos lo nombran como 6 veces. A ellos siempre, a Priscila y Aquila. Ellos hacían tiendas, como el oficio de Pablo. Y viajaban también, fueron a Éfeso, fueron a varios lados. Y como dije al principio, ayudaron a Apolos, eran digamos los líderes, los pastores de Apolos, y ayudaron a que Apolos pueda plantarse en el camino del Señor. Y que, perdón, ¿no? Pero qué importante que es estar en la compañía de personas de buena influencia, personas que nos dan un buen ejemplo, ayudan a descubrir nuestros dones y virtudes, que eso fue lo que hicieron ellos con Apolo. Tal cual. Un montón en ese momento, vaya a saber, no dice específicamente qué es lo que hicieron por Apolo, pero obviamente Apolo fue un gran hombre de Dios, que llegó a ser compañero de Pablo. Y el trabajar en equipo, como matrimonio, tiene sus beneficios, tiene sus aprendizajes. Y Dios bendice, y hay una parte donde, de un libro que había leído, que decía cuán influyentes fueron ellos para Apolo. O sea, claro. Entonces una de las preguntas que las cuales a mí se me vino encima fue ¿qué colaborador soy y qué influencia estoy yendo para la otra persona? ¿Qué influencia soy en cómo lo estoy sirviendo, en cómo lo estoy ayudando a sacar, como vos dijiste, ese potencial a más adelante, ¿no? En ser la huella de que vos digas, bueno, no el inventor, pero sí, yo me acuerdo de, por ejemplo, de los líderes que teníamos antes, de cómo marcaron al principio del camino qué importante es ser
esa persona que marque tu corazón, que marque tu vida, que pongan tus pies en el camino del Señor y vos después empezás a caminar solo. Así fueron Aquila y Priscila y Aquila en la vida de Apolos. ¿Sabes que no me quiero olvidar de que mientras leía esto, que se puede basar no solamente, bueno, porque este es un matrimonio, y es uno de los pocos matrimonios que habla la palabra donde todo el tiempo se los nombran juntos. Siempre se los nombran. Dice la palabra que trabajaban codo a codo. Trabajaban juntos. Y si bien nosotros nos sentimos identificados como matrimonio, más allá de eso, también se puede dirigir al compromiso en la iglesia en general. O sea, no es solamente el matrimonio, sino que lo podemos hacer entre un líder y un discípulo, entre el pastor y un discípulo, entre dos hermanos, dos hermanas. Creo que se puede aplicar, esa era la palabra, se puede aplicar en cualquier lugar dentro de la iglesia. Tal cual. Vos sabés que, bueno, busqué la palabra colaborador, y la palabra colaborador está formado con raíces latinas. Y significa el que trabaja junto con otros para lograr una meta en común. Claro. Creo que, como diría más claro, echarle agua, ¿no? O sea, el trabajar, el ser un colaborador, como era Pablo de Cristo y este matrimonio de Pablo, significa que trabajaban juntos para con otros, para lograr una meta en común. En este sentido, ¿la meta cuál era? Era trabajar para Dios fervientemente, era predicar, era enseñar, era llevar las palabras, esparcir la palabra a otros lugares. Y trabajar, como quien diría, en tiempo y fuera de tiempo. Como dicen, predicar la palabra predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y bueno, y fueron los primeros en abrir su hogar también para hacer una iglesia. Claro, una iglesia primitiva. Entonces creo que hay un montón de cosas como para dar ejemplos de ellos, de poder seguir ese ejemplo, de poder tener ese corazón, esa predisposición. Dice que ellos ayudaban a fortalecer a otros en la fe. Y eso nos hace preguntar a nosotros ¿en qué lugar estamos? ¿Estamos ayudando a fortalecer en la fe a los otros hermanos, a los que no conocen de Dios? ¿Estamos trabajando codo a codo? Bueno, si no lo estamos haciendo, es tiempo y podemos hacerlo. No es que, bueno, no lo hice, ya está. No, lo podemos hacer. Eso es lo bueno, que Dios nos da la posibilidad todo el tiempo y todos los días de hacer algo nuevo. Tal cual. Y aparte, que no solamente tiene que ser, en este ejemplo es un matrimonio, pero puede ser un amigo, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser alguien que vos te sientas cómodo para trabajar y poder servir a Dios al mismo tiempo, ¿no? Pablo lo hizo después con Silas. O sea, siempre buscaban, y Dios cuando mandó a los discípulos, lo mandó de 2 en 2 y eran más de 70. En este sentido es que importante es poder compartir y llegar a esa meta en común. En este caso es estar sirviendo y colaborando en Dios en el servicio, que hay mucho por hacer y más en este tiempo. Otra cosa que busqué es que lo contrario de colaborador, eso me llama mucho la atención. Que es, yo diría incolaborador, pero está mal. No sé. Claro, pero sería una persona que no colabora, sería alguien que está separado, que está despegado y que está desunido. Es muy difícil ser un colaborador de Dios, de Jesucristo, así como un matrimonio, como amigos, como alguien en sí que quiera servir a Dios, estar desunido de la iglesia, estar desunidos de la visión de nuestros pastores, estar desunido del querer servir a Dios, ¿no? de la parte del reino de Dios. Yo creo que en este tiempo es fundamental tener una meta en común y darle para adelante. Creo que en este tiempo es cuando la iglesia volvemos al principio. Parece que somos reiterativos, a veces no saben predicar de otra cosa, pero es lo que nos nace en nuestro corazón, es lo que a nosotros nos desespera y lo ponemos por obra, pero no con el fin de decir, qué vanaglorioso, cómo se jactan. No.
hay una palabra de Dios en Isaías 64:6 que me pegó acá, en el corazón, en el sentido de decir, pará chiquito, no te agrandes, no hagas lo que hagas, no... Dice, así lo dice la palabra de Dios, lo voy a buscar, si tiene ahí sus Biblias, esto es como un ejemplo de lo que Dios puso en mi corazón, o para que pueda compartir con aquellas personas que no es tanto lo que es hacer, necesito, no. Miren lo que dice Isaías 64:6. Todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras obras son como trapo sucio. Todos hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. Está Dios habla hoy, es otro lenguaje, no está en Reina Valera. Porque en Reina Valera lo dice de otra manera. Y se lo simplifico, es como que Dios, todo lo que vos hagas, toda obra puede ser lo perfecto, puede ser wow, esto es re importante, pero para Dios lo toma como trapo sucio. Y trapo sucio en el Antiguo Testamento, perdón la palabra, pero es cuando lo usaban las mujeres cuando estaban en su ciclo. Mire con qué lo compara Dios a nuestras obras. O sea, en ese sentido Dios nos está diciendo que por más que hagamos lo que hagamos, lo más importante para Dios es como trapo de inmundicia. Entonces, esto habla de tener siempre un corazón humilde, un corazón de servidumbre, un corazón del cual no te deja jactar, no te deja decir, wow, esto lo hice yo, sino esto lo hizo Dios, o esto es para Dios. Eso es una forma de colaborar, como lo hacían en el Antiguo Testamento y como lo hacían en el Nuevo Testamento. Uno, para cambiar de tema, para ir de punto a cómo colaboraban, quién era un gran colaborador y gran ejemplo, es nuestro Señor Jesús. Es una persona, o fue una persona, nuestro Dios, del cual siempre nos enseñó y nos enseña a cómo colaborar. Y ahora, para entrar de lleno, era como un inicio de hablar de la palabra colaborador. Si tienen sus Biblias, vayamos a Juan 13. El título, si los tiene ahí en su Biblia, es Jesús lava los pies de sus discípulos. Bueno, Jesús estaba con sus discípulos y ya estaban ahí cenando, ya en la última cena. Y en el capítulo 13, versículo 4, dice la palabra del Señor. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla. Entonces, voy más adelante. Vamos al 14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Después dejamos el 17 para lo último. Pero acá el Señor Jesús dice llanamente, como dijo un pastor, dijo, acá Jesús nos está enseñando de que menos cenas y más toalla. En este tiempo es cuando más tenemos que servir a Dios y tenemos que dejar la cena. Porque es lindo estar
cómodos, estar reunidos, compartiendo, pero llega un momento cuando hay que decir, bueno, me calzo la toalla al hombro, me pongo a trabajar, me pongo a servir a mis hermanos, me voy y trabajo con el prójimo, hago mi trabajo, que es servir, hago lo que Jesús nos enseñó, servir a los demás. Cuando dicen, o cuando dijo este pastor, más toalla y menos cena, es decir, qué difícil es levantarse después de comer, ¿no? Después de cenar. Es como que uno se pone pesado, te da sueño, es difícil. Qué mejor ejemplo es ponerse en pie a servir, a levantar la mesa, ¿no? Como unos tienen costumbre en su casa, y servir al otro. Y en este caso el Señor Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Se estaba poniendo al servicio, ¿sí? Los que conocen saben que en esa época los pies eran algo muy sucios, eran algo que estaban, siempre caminaban expuestos por la sandalia que tenían, por donde caminaban, habían caminos de tierra, seguramente había popó de caballo, o de animales, siempre eran lugares difíciles de transitar, no eran como acá. Entonces lavar un pie era como de costumbre, tenían de que cuando alguien llegaba a la casa de visita, le lavaban los pies. Y es en una forma de reverencia, de que me importás. Y este ejemplo quería tomar para explicarles o enseñarles cómo Dios tocó en mí, cómo Dios me habló a través de la palabra, de que tenemos que servir a nuestros hermanos hasta los profundos, hasta abajo, hasta los tuétanos del pie. Y que eso trae bendición, eso trae unidad, eso trae colaboración, ¿no? Eso me impactó muchísimo. Y ahora sí, leemos el 13, San Juan 13, 17. Después de que Jesús le dijo, hagan esto, 16, y dijo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el envió. En esto hay una concordancia que está en Lucas 22, 27. Es cuando venían dos hablando, diciendo quién es el mayor de nosotros, quién es mayor. Y Jesús los corta de seco y le dice, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor? Estoy leyendo 22, 27. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Acá el Señor nos está diciendo y aclarando de que el Señor vino a esta tierra a servir y nosotros tenemos que servir. Y en el 13:17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿sí? ¿Qué dice? Si las hiciereis. O sea, acá termina de enseñarnos el Señor de que si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, seremos bienaventurados porque las hacemos. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. ¿Es esto lo que queremos hacer? ¿Es esto lo que nos gusta hacer? ¿Es tu pasión lo que a vos te lleva a decir, yo quiero servir a Dios, pero le pongo condiciones? Yo quiero servir a Dios sin lavar los pies. Entonces, en este sentido, uno es como que te pone en dos lados, ¿no? O agarrar la toalla o te quedás sentado.
en la mesa. Te quedás en la cena, cenando, haciendo sobremesa, o te calzás la toalla y decís, no, me pongo a la par de Jesús y sirvo a Dios en el área que sea. Hay mucho por hacer. Hay hermanos y hermanas que necesitan de nuestra colaboración. Y a mí me gustaría leer un versículo que está en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y con respecto a lo que decías, eso me lleva a pensar de que a veces también es fácil servir a quien queremos, a quien nos agrada, a quien no vamos a ver más. Por ahí como que bueno, uno lo sirve una vez por ahí en una situación particular, ¿no? Pero creo que tenemos que prepararnos y tener que preparar nuestro corazón en este tiempo para servir donde Dios quiere que sirvamos primeramente y donde obviamente no nos es tan fácil. Donde Dios pule nuestro carácter, donde nos pongamos en su presencia y que seamos honestos con nosotros mismos y con Dios, por sobre todas las cosas. Creo que así vamos a poder ser mejor colaboradores de Cristo. Esa es creo que la idea. De mejorar nuestros servicios a Dios, de como decías al principio él, de que en realidad no es un servicio que uno hace para ir sacando chapa o crédito de algo, sino que uno lo hace porque realmente ama a Dios, porque uno reconoce de dónde nos sacó Dios, porque uno reconoce lo que hizo con nosotros, que éramos totalmente, no sé la palabra, pero éramos... bueno, ahí dice éramos inmundos. Era inmundo, ¿no? Y llenos de lodo, y de repente Dios nos acobijó igual, y lo sigue haciendo, y lo va a seguir haciendo. Entonces creo que Jesús sin duda fue el mejor líder que podemos tener ese ejemplo de seguirlo. Y después, bueno, que con respecto, por ejemplo, a Priscila y Aquila, que me quedó por decir que eran de impacto hacia las personas, y además yo digo que el compañerismo es un sacrificio. El ser compañero conlleva un sacrificio. Sí. Y yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a ese sacrificio que Dios nos pide? ¿Y cómo llegar a eso? Bueno, es un trabajo de todos los días también. Es un trabajo donde podemos practicar en casa, donde tenemos que ser de ejemplo en casa, de que la realidad es que no es que nosotros nos llevamos de 10 todo el día, pero que lo intentamos, que bueno, hay cosas por mejorar, bueno, nos sentamos y lo hablamos, y cuando no se puede hablar, hacemos silencio hasta que se puede hablar, si hay que orar, oramos, es como que es un poquito de todos los días, es un trabajo de todos los días. Es colaborar para que haya una relación, que lleve a algo, lleve a un mismo objetivo, como decíamos al principio de que trabajar en equipo con una misma meta, ¿verdad? Claro. Y qué lindo, sí. Tal cual. Uno va, a medida que va pensando y va hablando de cómo, y yo me voy a lo de Jesús. Vos dijiste qué difícil, qué debe ser servir, ¿no? A los que querés más, a quien vos te gusta, le sirvo mejor, a quien no te gusta no le sirvo. Y acá Jesús hasta en eso nos da su ejemplo, porque mirá, le lavó los pies a todos sus discípulos y aún así incluyendo al que lo iba a traicionar y al que lo iba a negar. Claro. Entonces, él lo sabía. Y aún así le lavaba los pies y en un momento Pedro dijo, no, a mí no me laves, no, ¿cómo vas a hacer esto? No. Claro. Mirá, cabezón, si no te lavo los pies, vos no vas a venir conmigo. Lavame todos. Claro. Pero en el sentido, después lo terminó negando, pero él sabía. Entonces, qué bueno es qué bueno es saber que Dios te ama, que Dios quiere que vos le sirvas, que seas su colaborador. Y la influencia, como dijo Jesse, de la cual podemos ser para otras personas que nos están esperando. No es que dicen,
no quiero, gracias. Y que en este tiempo la palabra, me sale influencer, ¿no? En este tiempo está tan utilizado, tan de moda, pero creo que tenemos que ser influencer de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ser así, no hay otra cosa. Así que si hoy los jóvenes utilizan tanto el ser influencer, y ser influencer es ser influencia. Claro. Entonces seamos influencia hacia los demás. Así que bueno, como Cristo. Eso queríamos compartir. Eso queríamos compartir. Tal cual. Y vuelvo a cerrar si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Esas son palabras del Señor. Y iglesia de bendición. Y oramos. Acuérdense los días de reunión, si es la primera vez que estás viendo este programa o si lo vas a ver después. Vamos a estar orando por las peticiones. Se me mezcló todos los temas. Oramos por todas las reuniones. Oramos en general. Por todo. Pero sí, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Yo creo que Dios quiere que agarremos la toalla y dejemos la cena. Todo lo que cenamos, todo lo que aprendimos en este tiempo, es hora de ponerlo en práctica. Sin más ni menos, Dios los bendiga y oramos por nuestras peticiones. ¿Querés que empiece yo? Sí. Bueno, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Dios. hablarnos una vez más, por permitirnos compartir, Señor, de lo que tú nos das primero. Ayúdanos a poner por obra esto que compartimos, Señor, primeramente a nosotros y que sea edificación para nuestros hermanos. Te pedimos que en esta hora tú estés bendiciendo, Señor, cada ministerio de nuestra iglesia, Sí, que estés bendiciendo a nuestra iglesia en general, que bendiga la vida de nuestros pastores, Señor, Sí, que bendiga Señor. la vida de nuestros copastores. Papá, te pedimos por la iglesia de la isla, Señor, te pedimos por la iglesia de Bendícelo, Sarandí, Señor, Señor. todo Somos una iglesia en general, papá, pero te pedimos por las iglesias, Danos tu bendito Padre. bendición, Señor. Te pedimos que nos guíes en este tiempo, que nos sigas dando estrategias nuevas para poder, Señor amado, compartir tu palabra. Principalmente de poder llevar, Señor, a aquellos que realmente hoy lo están necesitando y necesitan, Señor, de tu unción, bendito Padre, necesitan de tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes a ser servidores, a ser colaboradores tuyos, a ser, Señor, bendito Dios, de ejemplo hacia otros, a ser esa influencia que tanto necesitan, Señor, en el mundo, papá. Te pedimos que sigamos un camino de luz, podamos ser luz, Señor, en este tiempo de tanta oscuridad. Te pedimos que nos ayudes y te pedimos que en esta hora, Señor, todos aquellos que se estén sintiendo mal, que estén padeciendo alguna enfermedad, que tú estés sobrando, papá, en sus vidas, y te pedimos que canceles por el poder de tu sangre, Señor, toda enfermedad, Señor, toda artimaña del enemigo, Señor, aquellos que están sin trabajo, que tú les proveas, papá, un trabajo digno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos a ti de todo corazón, Señor, por aquellos que están en un tiempo de necesidad. Ayúdanos a poder seguir, Señor, compartiendo tu palabra y a poder ver la necesidad de nuestros hermanos. A ser, Señor amado, empáticos con el otro, a tener esa empatía que necesitamos tanto, bendito Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria a ti. Sí, Señor Jesús, te damos muchas gracias por este privilegio. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por el país, Señor, de la cual tú nos has puesto. Señor, bendice las autoridades, desde el presidente a cada uno de los funcionarios, Señor. Sabemos que pasan cosas de las cuales a ti no te agradan, pero acá estamos, Padre, interviniendo, intercediendo, Señor, por la Argentina, por cada uno de los argentinos y de los extranjeros, Señor, que están viviendo aquí. Oramos por cada uno de ellos, que sea transformada Argentina por el poder de tu sangre, por el poder de tu amor, Señor, y por el poder que tú nos has dado a nosotros para manifestar a las personas, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga, y mañana es jueves 7:30 habrá otro vivo, otra enseñanza de la iglesia de Tiempo de Volver a Dios 2.
Y los esperamos, los queremos mucho. Que Dios los bendiga y Dios los acompañe. Hasta la próxima. Chao.